Ya, bueno, sí. Buenos días, queridos colegas profesionales de salud. Tenemos de todo aquí dentro de la jornada, así que un gran saludo a todos. Bueno, sí, yo voy a hablar un poquito de lo que es pie diabético, pero específicamente los signos que tenemos que valorar para la detección temprana y también saber cuándo podemos derivar. Porque también nos pasa mucho que nos llegan estos pacientes que no sabemos cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en qué momento, a quién, cuántas veces, si tenemos que seguir evaluándolo después, antes. Entonces, queríamos como dejarlo bien ordenado y poder explicar bien ese punto, ¿bien? Así que no sé si se ve bien la pantalla, se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, primero les voy a hablar un poco de lo que es epidemiología. Bueno, el riesgo por vida de un paciente diabético de desarrollar alguna ulceración en el pie o una neuropatía puede llegar hasta un 25%. Eso es en las grandes generalidades y hasta el 50% en los pacientes adultos mayores con diabetes tipo 2 tienen uno o más factores de riesgo de ulceración de pie. Por lo tanto, esos son los rangos etarios y rangos y tipos de patología que tenemos que tener muy en consideración porque muchas veces nos llegan pacientes que sin saber que siquiera son diabéticos, ya tenemos algunos signos que podemos pesquisar simplemente con la primera observación a su pie, ¿cierto? Entonces, bueno. La diabetes de por sí afecta a más del 10% de toda la población adulta, al menos en América Latina, y hasta un 25% en pacientes de estos pacientes va a desarrollar alguna úlcera, tanto en el pie, en algún momento de su vida. Entonces, estas lesiones son las principales causas de amputación no traumática en el mundo, por lo tanto, son a las que más tenemos que ir pesquisando para ir buscando formas de prevenirlo. Y bueno, también como dato, el 85% de estas amputaciones mayores son predecidas por alguna úlcera que hubiese sido prevenible si lo hubiésemos visto con tiempo o si el mismo paciente lo hubiese visto con tiempo. Bien, aquí tenemos algunos factores como de riesgo que podemos observar. Primero tenemos, bueno, el antecedente de alguna amputación anterior previa o también alguna úlcera en el pie. La presencia de alguna neuropatía diabética periférica. La retinopatía y nefropatía diabética como marcadores como de una microangiopatía avanzada, el mal control glicémico sostenido, que es lo que más también tenemos, el tabaquismo activo y las limitaciones funcionales o la falta del autocuidado también que nos llegan em, sin, o, por ejemplo también observamos el mal uso de calzado, observamos que los pacientes no, bueno, no toman bien sus glicemias, no usan no tienen insulinoterapia, entonces no han tenido quizá alguna evaluación con algún diabetólogo, entonces sí podemos pesquisar eso simplemente en la primera entrevista. Bien. Aquí tenemos nuestra anamnesis. Esta es la gran importancia de hacer una primera historia clínica. Una buena historia clínica nos va a orientar sobre el riesgo de todas las complicaciones que podemos observar. Sí, debemos preguntar por lo que es historia pasada, ¿cierto? Las ulceraciones, las amputaciones, como mencionaba, el pie de Charcot, ¿cierto? Que es una osteoneuroartropatía, ¿cierto? Diabética que causa una inflamación, deformidad progresiva y una destrucción ósea. Entonces, en ausencia de dolor por neuropatía. Su detección temprana es vital para algunos colapsos estructurales que podamos prevenir. Sí, tenemos que también preguntar por alguna cirugía vascular, alguna angioplastía y también, bueno, el uso de tabaco, como mencionaba anteriormente. En síntomas vasculares, bueno, dolor en reposo, alguna úlcera que pueda tener y que no pueda tener mejoría, algunas complicaciones diabéticas, como mencionábamos, y bueno, los síntomas neuropáticos, ¿cierto? Si es que tiene ardor o dolor punzante, sensaciones eléctricas sin poder pisar muchas veces, entonces también tenemos unos síntomas neuropáticos positivos.
Bien, lo primero que tenemos que observar, ¿cierto? Nuestra inspección general es el calzado. El calzado, normalmente están usando un zapato inapropiado, ¿cierto? Que incluyen aquellos que son excesivamente desgastados o pequeños para el pie, muy estrechos, muy cortos, y lo que va resultando un roce y por lo tanto un eritema y genera ampollas, flictenas, callos y empeoriza cualquier tipo de ulceración que pueda estar comenzando. Ah, perdón. Eh, Complementando esto, bueno, aquí también podemos buscar presencia de la hiperkeratosis, también fisuras, grietas, las maceraciones que también vienen porque tienen el pie muy humedecido, lo que también fomenta alguna ulceración. Estado de la piel, ¿cierto? La hidratación que pueda tener, integridad, coloración, temperatura. Y bueno, presencia de las onicopatías, ¿cierto? Una onicofrigosis que ayer, bueno, la podóloga Erika comentaba, la onicomicosis, ¿cierto? Y que pueden generar lesiones por presión y por lo tanto aumentar la posibilidad de una úlcera. Bien, tenemos la valoración dermatológica. En la valoración dermatológica, como comentaba, valoramos estado de piel, ¿cierto? Color, grosor, sequedad, agrietamiento, sudoración, infecciones, ¿cierto? Presencia de micosis en caso, ulceraciones, presencia de callos y ampollas. Bien, en la valoración muscular, acá tenemos dos grandes enfoques, que son las deformidades más comunes, ¿cierto? Del antepié, que incrementan las presiones plantares y se asocian a una ulceración. Entre estas tenemos los dedos de martillo y los dedos en garra. Y por otro lado tenemos las deformidades ya más rígidas, ¿cierto? Que se definen como cualquier estructura que manualmente con alguna técnica no pueda ser reducida. También podemos ver prominencias óseas, ¿cierto? Como algunas hallux, ¿cierto? Valgus o un colapso del arco plantar o una atrofia de alguna musculatura del pie que pueda llegar a afectar el equilibrio y por lo tanto tanta presión hacia un lado que no está comúnmente usado va a empezar a generar una pequeña eritema y eso se va a empezar a abrir, abrir, abrir y finalmente va a generar alguna úlcera y por lo tanto algún patrón de la marcha. Bien, tenemos después la valoración neurológica. Tenemos la neuropatía periférica, que es la causa más común en la vía de la ulceración del pie diabético. Y por otro lado tenemos la PSP, que es la pérdida de la sensación protectora, em, y que es la capacidad del pie, ¿cierto?, para sentir estímulos como la presión, el calor, dolor, y su pérdida puede llevar a alguna úlcera, infecciones, amputaciones, y especialmente y aún más con pacientes diabéticos. Ya. En relación a esto, tenemos algunas evaluaciones, son las más comúnmente que se usan, ¿cierto? Está la sensibilidad de analgésica, que se evalúa con un pinchazo leve que se debe diferenciar del simple contacto a la opresión. Después está la sensibilidad táctil, se comprueba si el paciente percibe el roce suave de un simple algodón sobre la piel. La sensibilidad vibratoria que se usa con un diapasón, que ya lo vamos a ver en un video más adelante, sobre una prominencia ósea para detectar inicio y fin de la vibración. El paciente finalmente tiene que decir, si lo sentí, aquí paró. Sensibilidad térmica, se verifica si el paciente siente el frío de algún metal, puede ser hasta un mango, de algún martillo de reflejo, lo que sea. La sensibilidad a la presión, se usa el monofilamento, ¿cierto?, de 10 gramos en puntos específicos del pie para comprobar si el paciente percibe la presión. Y por último, reflejos, ¿cierto? Y que se evalúan los reflejos aquíleos cuando pueden estar ausentes incluso en personas sanas mayores. Por lo tanto, siempre se debería hacer. Ya, bueno, aquí tenemos la prueba de monofilamento. ¿Habían escuchado esta prueba antes? Sí, yo lo escucho o no, no habla. Sí, está bien alto. Bien. Em, La prueba de monofilamentos, bueno, se coloca de manera perpendicular a la piel, ¿cierto? Lo colocamos, aplicamos una presión hasta que el monofilamento se doble.
y se retira. Tenemos específicamente sitios de prueba que tenemos el primer metatarso, segundo metatarso y el quinto, perdón, primero, tercero y quinto metatarso, que son puntos probados que identifican ya el 90% de pacientes con prueba de monofilamento anormal. Por lo tanto, nos enfocamos en esos puntos. Y tenemos la valoración del diapasón. The test for vibration sensation is first done on the patient's hand to ensure that they Bien, en el diapasón apretamos, ¿cierto? Empieza a generar la vibración y el paciente tiene que identificar si finalmente la siente y cuándo termina. Así vemos si es que siente la vibración completa dentro de la estructura ósea. Bien, luego tenemos la clasificación de del pie diabético, ¿cierto? Tenemos 5 grados, ya el quinto es cuando ya está completo, el pie completo agranulado y valoramos los 3 parámetros, ¿cierto? Valoramos profundidad de la úlcera, grado de infección y el grado de necrosis. Va dependiendo de esto también cuánto es lo que nosotros podemos abordar y cuánto es lo que nosotros vamos a derivar. Entonces, ¿cuándo Oye, derivamos? dístanse, que viene la tía Jenny. ¿Qué queréis comer? Creo que hay un micrófono abierto. Ya lo saqué. Gracias. ¿Cuándo derivamos a enfermería? Podemos derivar con piel seca, grietas, micosis, alguna necesidad de reforzar el autocuidado, riesgo bajo, moderado que requiere algún seguimiento preventivo. Podemos derivar para ciertas curaciones un poco más avanzadas, ¿cierto? Em, y ya cuando esto nos pasa algún tipo de úlcera, infección o un signo de isquemia, a pesar de que sí o sí después de eso va a necesitar curaciones, tanto de podología o de enfermería, sí o sí necesita tener una revisión previa médica. Entonces ya ahí es cuando nosotros tenemos alguna pequeña, por más mínimo el signo que sea, debemos tomar la iniciativa de hacer la derivación instantánea a medicina, ¿cierto? Alguna confirmación de pérdida de la sensación protectora según las evaluaciones que mostré anteriormente, alguna deformidad estructural, algún cambio trófico, ¿cierto? Algunas uñas engrosadas, la piel delgada, pérdida de vello. Y claro, o sea, el especialista es el médico tratante que debemos derivarlo. Y bueno, finalmente comentarles que la evaluación del pie diabético no es solamente una revisión física, es un acto clínico, preventivo y de muy alto impacto. Finalmente, podología tiene el primer rol, el primer eslabón para evitar cualquier tipo de complicación, amputación, ¿cierto? Detectar a tiempo y poder salvar hasta un pie, ¿cierto? Algún metatarso y muchas veces finalmente salvar una vida. Así que tómenselo con mucha seriedad, tómenlo con mucha calma al momento de evaluarlo, pregunten todo lo posible, nunca está de más. Em, eso. Así que si tienen alguna consulta.